Le doy gracias a Dios que Él nos cuidó durante toda la semana y ahora hasta ahora tenemos vida, tenemos el aliento de la vida. Entonces estamos aquí contentos para recibir la palabra de Dios, ¿no es verdad? Entonces algo para dar gracias. Hay gente que no había alcanzado este día sábado. Sabemos que hay gente en esa semana, joven que murió, y así este joven no alcanzó el sábado. Y así hay más, y por eso tenemos que agradecer a nuestro Dios. ¿No es verdad? ¿Cuánto cree hoy en esta mañana que Dios le ama? Ahora, ¿cuánto quiere o cree que de verdad, 1000 veces verdad que Dios le ama? Amén. Todos, ¿no es verdad? Amén. Vamos conmigo en Proverbios 3, versículo 12. Cuando tenemos, ¿bien? Proverbio 3, versículo 12. 3, 10, 2. El que tiene puede levantar y leer el versículo en voz alta. ¿Qué cámara? ¿Dónde vos Dos. Amén. Entonces, Dios, gracias. Dios reprende aquel que nosotros acabamos de decir que realmente nosotros creemos que Dios nos ama. Entonces, la Biblia dice, porque Dios nos ama, Él nos reprende. Como un padre reprende a su hijo. ¿Verdad? ¿Qué quiere? Mis hermanos, con este versículo vamos a entrar en el tema de hoy, en este mañana. Entonces, yo creo que todo con el Daniel capítulo 1. Todos nosotros sabemos que los domingos y los miércoles estamos estudiando las profecías. Entonces no viene hoy en la noche porque la iglesia está cerrada, pero viene sí domingo en la noche a las 7. Estamos todos aquí. Espero que todo que está aquí hoy está mañana también a las 7 para continuar con las profecías. Muy importante estudiar las profecías. ¿Todo tiene Daniel capítulo 1? ¿Sí? Entonces, son 21, hay 21 versículos. Entonces yo voy a dividirlo en 3. Así que yo acabo de mirar que Julio levantó. Entonces puedo levantar para leer 7 versículos. También mi hermana Didi, también Milagros estaba casi de pie. Entonces puedo leer los 7 últimos versículos. Julio primero, Didi los 7 y Milagros. Daniel 1. Sí, Daniel 1. Julio va a leer los primeros versículos. ¿Julio? Claro. Daniel 1. Del 1 en adelante, ¿no? Sí. Dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajeses de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Hermana Didi. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y hazte pues con tu siervo según tus veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Mesac se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo, al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Así leemos todo el capítulo 1 de Daniel, ¿no es verdad?
Padre nuestro que está en los cielos, esta mañana, Señor, vamos a entrar en tu palabra en el capítulo 1 de Daniel. Señor, muéstranos lecciones importantes en este capítulo, Señor. Deja que tu Santo Espíritu nos toca en esta mañana, mueve nuestros corazones y sacan verdades grandes para nuestro tiempo en este capítulo. Padre Santo, muchas veces pasamos por alto muchas partes importantes que tú quieres que nosotros entendamos. Por eso hoy, Señor, como me has oído esta mañana, yo quiero que tú me uses para así poder hablar con tu pueblo. Señor, que nada viene de mí, y solamente de ti, para tu pueblo, Señor. Límpiame, lávame en el sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ok, esta mañana vamos a entrar para ver realmente qué pasó en este capítulo con Daniel. En los estudios empezamos en Daniel capítulo 2, en la estatua y todo eso, pero vamos en el 1 hoy para sacar lecciones grandes de este capítulo. Sabemos que vivimos en el último tiempo, ¿no es verdad? Amén. Estamos de acuerdo, estamos viendo todo lo que pasa y la cosa es que Dios quiere que nosotros seamos preparados, porque hablamos mucho de que el Señor sabe el futuro desde el comienzo, desde el principio, pero Él no quiere que las cosas pasen y nosotros no seamos preparados. Entonces, porque Él nos ama, Él dice las cosas de antemano, y por eso la Biblia, nosotros leemos el texto de memoria diciendo que esas cosas les acontecieron como que ejemplo, y está escrito para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces este capítulo es como un ejemplo para amonestarnos, para que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Okay. Y así podemos ver que junto con todos los demás que fueron capturados de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y su ejército, y entre ellos habían 4 jóvenes que destacaban. Y el capítulo 1 hablaba de ellos, y entre ellos se habían Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron de los hijos de Israel, y como lo dice aquí en el versículo 3, del linaje real de los príncipes. Ahora es bien para ver aquí en la pantalla, para ver dónde queda Judá. En Judá tú puedes encontrar a Jerusalén. Puedo verlo, sé que puedo ver. Aquí es Judá. Y aquí también puedo ver que está Jerusalén. Entonces, el rey Nabucodonosor viene de ¿dónde? De Babilonia. Y ahí en la pantalla puedo ver Babilonia en el mapa. Y Jerusalén también más aquí. Más pequeño aquí queda Babilonia. Entonces, hasta aquí salió el rey para conquistar al Jerusalén. Entonces, de lejos, ¿no es verdad? Pero hay una razón por qué Nabucodonosor, siendo lejos, se iba hasta Jerusalén para capturar a todos los que viven allá. Y así tú puedes ver más el mapa más grande, y tú puedes ver la distancia entre Jerusalén y Babilonia. Y así tú puedes ver que hay algo extraño, porque ¿por qué Nabucodonosor capturaron a los que estaban viviendo en Jerusalén? Y entre ellos Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Y vamos a estudiarlo en esta mañana. Pero ¿qué dice el texto de memoria otra vez? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok. Porque muchas veces pensamos que porque ya pasó no hay significado, no hay razón para que entramos más en algo que ya pasó. Pero la Biblia nos enseña que esas cosas acontecieron como un ejemplo para amonestarlos, porque sabemos que vivimos en los últimos tiempos, en los fines de los siglos. Ok, vamos a ver más adelante qué fue lo que Dios habló por medio de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová: he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué? La pregunta queda, ¿por qué? Y entre ellos también Daniel. ¿Cuál fue la razón por qué capturaron esa ciudad? ¿Y por qué Dios dice que ahora viene el juicio para Jerusalén? ¿Por qué viene ese juicio? Y sigue diciendo en el versículo 5, ¿qué más dice Dios? Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegué hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Ok, entonces a través de Ezequiel, primero que pasó lo que pasó en el capítulo 1 de Daniel, primero Dios mandó un mensaje a través de Ezequiel para decir que esa ciudad va a haber un juicio sobre esa ciudad. Entonces primero viene una advertencia, ¿no es verdad? Primero que Dios hace algo, advierta a cada uno que prepárese lo que viene, lo que va a acontecer. Yo estoy diciendo de antemano, ¿no es verdad? Yo no voy a hacer algo de sorpresa, de antemano, y voy a anticipar lo que va a suceder con Jerusalén. Pero pasó algo muy importante, ¿sabe? ¿Qué dice? Los egipcios procuraron acudir en auxilio de la ciudad sitiada, y los caldeos, a fin de impedirlo, levantaron por un tiempo el sitio de la capital judía. Renació la esperanza en el corazón de Sedequías, y envió un mensajero a Jeremías para pedirle que orase a Dios en favor de la nación hebrea. Ok, entonces cuando entraron los que vienen de Babilonia para capturar Jerusalén, de repente salió y se fueron para Egipto. Entonces desde ahí ellos dicen, pero bueno, entonces renació esperanza en el corazón de Sedequías. Dice en el libro Profetas y Reyes, página o capítulo 37. Entonces, ¿qué pasó? Él mandó un mensajero para decir a Jeremías para que ore para esa nación. Entonces Jeremías mandó de nuevo una respuesta, y dice Jeremías, así ha dicho Jehová Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envío a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo,
Sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Okay, entonces volvieron de nuevo a Jerusalén. Entonces el juicio era seguro. Entonces ellos pensaban que no, Dios va a cambiar de pensamiento, no va a destruir más la ciudad, pero lo que Dios había dicho es cierto, es confiable, uno puede creerlo, porque es lo que Dios dice, así va a pasar. Y así el rey pensó que Dios cambió la idea, pero ya el juicio había pronunciado. Y por eso estaba diciendo dentro de la semana también que el juicio contra Babilonia también es seguro. Yo puedo ver que quizás parece que Babilonia va a cambiar, pero el juicio es seguro, tan seguro que fue por Jerusalén mismo. Y sigue diciendo aquí, ¿qué pasó con Jeremías? Después de había mandado esa respuesta de nuevo para el rey, ¿qué pasó? Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión, en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Que entonces habían encarcelado a Jeremías por el mensaje que mandó de nuevo al rey. Entonces ahí ellos no estaban contentos con el mensaje que Jeremías mandó. Ellos querían escuchar algo bonito de que Dios va a quitar las manos de los caldeos y la ciudad va a prosperar, nada va a pasar. Entonces ese era el mensaje que ellos querían escuchar. Igual que hoy, sabemos que vienen cosas que está por acontecer en nuestro tiempo, pero todavía queremos escuchar mensajes dulces. Y así pasó con Jeremías. Es lo mismo va a pasar con los que predican la verdad presente en nuestro tiempo. Porque ellos pensaban también que Jeremías era parte de los caldeos, que de pronto él va a vivir en Babilonia, en un parte ahí. Entonces él pensaba que no, Jeremías está en contra de nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice Jehová aquí? 2 Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ok, entonces la palabra de Dios dice que tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Tenemos que predicar, porque hay muchos que quieren escuchar mensajes dulces, ¿no es verdad? Cosas para, como le dice, volverán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso es lo que muchas veces el pueblo de Dios quiere escuchar. Es verdad, no quiere escuchar la verdad presente. Pero ¿qué dice aquí? Hoy es igual que antes. Los hermanos de la iglesia quieren escuchar mensajes lindos, tranquilos, suaves y que habla solamente de amor. Y cuando Dios habla por medio de su servidor, los hermanos de la iglesia levantan en contra del servidor de Dios para silenciarlo. Y se lanza todo tipo de nombres como fanático, alarmista, etc. Pero a pesar de todo, tenemos que seguir predicando la verdad presente para nuestros días. Okay. Entonces, a pesar de todo, porque Jeremías no cambió el mensaje. No bajó, no abrió agua de envía. Es verdad, no cambió el mensaje siguiendo predicando lo que Dios había dicho. No cambió el mensaje, porque él sabía lo que Dios había mandado decir. ¿Qué dice Dios en Ezequiel? Cuando yo dijere al impío,
de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ok, entonces, como dice, para amonestar o predicar a un pueblo es algo muy serio. No podemos estar delante aquí y predicar lo que creemos o queremos, lo que pensamos que es bueno. Tenemos que predicar como así dice Jehová. Lo que la Biblia dice, eso es lo que tenemos que predicar, nada otro. Nada que viene de nuestro propio pensamiento para quedar bien con uno con el otro. Hay que predicar las cosas como son, como es. ¿Es verdad? Por eso Dios dice, tú no advierto, amonestará, ni le hablaré. ¿Qué pasa? Pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces la cosa es muy seria. Y por eso Elena White dice en testimonio para la iglesia algo muy importante. ¿Qué dice? En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad de importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Amén. Así dice el profeta o la sierva del Señor. ¿No es verdad? Que Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. ¿Tú crees que si ese techo está en llamas y yo estoy aquí diciendo, hermano, vamos a reunir, hablar de cómo va a ser una comida, y el techo está en llamas? ¿Qué yo tengo que decir? Hermanos, salgamos porque el techo está por caer. Yo tengo que decir la verdad que está presente en ese momento. El techo está en fuego, tenemos que salir. Es verdad, no es, ¿cómo se dice? No podemos decir, está en llamas, vamos a reunir, el techo está por caer, estamos reuniendo aquí. No, tenemos que salir. Y el mismo, el White dice que en esos días solemnes, justamente antes de Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Entonces, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. ¿Es verdad? ¿Y qué más dice Elena que de hoy? En el libro Mensajes Selectos, tomo 2. La escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería realizarse la obra. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje que Cristo dio a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua doctrina evangélica de la aflicción por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de antiguo culto, costumbres fuera de moda y padres y madres en Israel al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador, perseveradamente, con fervor, con sabiduría, hasta que éste comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para lo que Dios quiere es salvar a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el punto. Salvación de la humanidad. Amén. Entonces Dios no puede hablar o decir a sus siervos, hablas cosas dulces, habla de flores, de agua y eso, siempre que viene el juicio. Entonces el juicio viene
Dios sabe que estamos en el último tiempo. Lo que tiene que hacer es mandar a sus mensajeros a mensajes de arrepentimiento para el pueblo de Dios y también para los que están afuera. Entonces esos mensajes tienen que razonar todos los caminos, entre la iglesia y hasta fuera de la iglesia. Esos son los mensajes que deberían ser predicados. Para así podemos ver nuestra condición, y cuando vemos individualmente nuestra condición, podemos decir: Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame, pero llegar a esta altura que tú quieres, y tú tienes que estar constantemente en confesión de tus pecados. Porque como la Biblia dice en Romanos 13, que todos nosotros habíamos pecado y nos falta la gloria de Dios. Ok, entonces, ¿cuál era la razón del juicio sobre Jerusalén? Porque hay gente que piensa que es por nada que Dios mandó un juicio. No. Dios no mandó un juicio por nada. Es porque el pueblo estaba en ¿qué? En desobediencia, en pecado. Y por eso en Ezequiel 22:1 dice aquí que ellos estaban ¿qué? Derramando sangre. Yo lo voy a leer todo el versículo, pero márcalo para que tú leas en la casa. Entonces, un parte importante del versículo 1 dice que ellos derramaban sangre, o sea, sangre inocente. El punto número 2 es que ellos estaban haciendo ¿qué? Ídolos. El pueblo de Dios, no otro pueblo, sino el pueblo de Dios que tuvo que cargar la luz, que debe ser la luz. Ellos estaban haciendo ídolo. Ellos estaban derramando sangre inocente. Versículo 4 o 5 dice también aquí que el padre y la madre desesperaron en ti. Despreciaron en ti. En otra parte del pecado estaba el extranjero, trataron con violencia en medio de ti. Entonces, en medio de ellos estaban tratando a los extranjeros con violencia. Despreciaron las madres y los padres, los huérfanos y los viudos. ¿Será que? Despojaron. Los santuarios eran despreciados. Los días de reposo, el sábado, era profanado. ¿Y qué más? Entre ellos habían calumniadores, derramador de sangre. ¿Qué más? Perversidades. ¿Qué más? La desnudez. ¿Qué más? Violaron mujeres que estaban en su tiempo de menstruación. ¿Qué más? Abominación con la mujer de su prójimo. Contaminó pervertidamente a su nuera. Violó en ti a su hermana, hija de su padre. Y así estaba pasando, de placa boinesa. Recibieron placa y dinero para derramar sangre. Prójimos eran defraudados con violencia. Entonces, había como 16 y más pecados que ellos estaban cometiendo. Y por eso el rey Nabucodonosor fue y entró en Jerusalén para conquistar. Por eso el juicio de Dios cayó sobre Jerusalén. Entonces hoy es lo mismo. No es por nada que Dios está diciendo Babilonia va a caer, porque la ira, los pecados son conocidos por Dios y ya llegaron a su máximo, y Dios tiene que terminar esta obra en la cara de esta tierra. Entonces por eso Dios está diciendo a cada uno de nosotros que el juicio viene. Amén. Arrepiéntate, porque la hora del juicio ya viene. El mensaje del primer ángel dice, ¿qué dice? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? La hora de su juicio ha llegado. Ok, muy importante. Entonces, el 2 Reyes 25, 1 y 11, ¿qué dice? Y aconteció en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes 10, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó contra ella torres alrededor. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad,
a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Ok, entonces, porque los pecados eran muchos y ellos estaban viviendo en pecado como no es nada, no está arrepintiendo de su pecado, y por eso, después de amonestar tantas veces, Dios tuvo que mandar su juicio. Porque dice, he aquí, ¿qué dice? Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Amén. Entonces sí dice Jehová que viene el juicio. Porque él dice aquí en Profetas y Reyes, página 334, dice: el residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio para que aprendiese por medio de la adversidad las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Ya no era posible apelar de este decreto del santo vigía. Ok, entonces es lo mismo que Dios está repitiendo ahora para nosotros. Porque ahora todavía estamos en circunstancias favorables, ¿no es verdad? Podemos sentar aquí en aire acondicionado, y ahora entrar en el carro o caminar hacia la casa con tranquilidad, ¿no es verdad? No hay problema. Estamos en circunstancias aún favorables. Pero yo voy a decirte algo así: este año va a ser un año muy duro y derechos están quitando de nosotros. Entonces ya, yo no sé cuándo, pero va a venir tiempo y no podemos reunir así, con tranquilidad, en el aire, tranquilo. ¿Es verdad? Con un carro de afuera, no podemos hacer eso. Va a venir tiempo duro. Por eso, no dejamos que tenemos que aprender en medio de la adversidad, que ya es tarde. Y la Biblia otra vez nos dice que esa cosa era como ejemplo. ¿Es verdad? Y Dios está amonestando a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Pero qué dice? Los ministros de Cristo deberían levantarse y dedicarse con todas sus energías a llevar a cabo la obra de Dios. Deberían censurar y desaprobar el mal y no permitir que un hermano viva en pecado. Ok, entonces el ministro tiene que amonestar, ¿no es verdad? No puede dejar que las cosas se andan como quieran. Amén. Porque esa cosa, mis hermanos, va a pasar lo mismo que pasó con Jerusalén. Aquí, en esta iglesia o otras iglesias, si el pecado está activo y la gente, nosotros, estamos viviendo en el pecado como nada, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Y tú sabes, lo que pasó con Jerusalén, Rey Nabucodonosor cogió los artículos del uso de la casa de Dios y lo llevó a una casa de sus dioses, de Dios falso, casa del diablo. Él le llevó allá. Y tú sabes, una vez, el año pasado, cuando yo entró una vez aquí, yo estaba notando que hay cosas extrañas aquí. Y después de repente estoy viendo que el aparato no está ahí en el techo. Después todo el mundo puede ver, ¿no es verdad? Y después yo vi que falta la pantalla ahí atrás. Y después se di cuenta que un ladrón entró aquí. Y por eso tenemos esas cosas, ¿es verdad? Por eso tenemos. Pero eso nos da, ¿cómo se dice? Nos advertencia, es la palabra, que algo está andando mal. Porque el primero que ellos estaban viviendo en obediencia no entró a Babilonia. Los caldeos no entró a coger la cosa de la casa de Dios. Pero ¿por qué entraron? Porque había pecado en medio del pueblo. Contamos como 16. Había más. Por eso
Cuando yo vi eso, dije, Señor, ayúdanos. Amén. Porque ningún ladrón puede entrar aquí si el Espíritu de Dios Amén. está aquí. Amén. Pero entraron. ¿Por qué? Porque estamos, yo no puedo decir en qué, pero hay algo malo, sí. ¿Es verdad? Y que si por eso los ministros deben predicar las cosas como son. Amén. No puede mezclar el agua con el vino. ¿Qué más? Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales y con suavizar las verdades definidas que reprochan el pecado. Que muchas veces, porque yo soy bueno con este hermano aquí, o con Maribel, o con Zulay, o con los demás, hermana María, y por eso yo no puedo predicar la cosa, porque yo no quiero que la gente se siente mal, pero no soy yo, es la palabra de Dios mismo. Y por eso lo que estoy leyendo ahora está escrito en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 196, 227, tomo 3, página 605. Entonces yo no estoy diciendo algo de mí mismo, pero la sierva, el profeta de Dios dice que las verdades devenidas que reprochen el pecado no debe tratarlo con ¿qué? Suavidad. Hay que decir, ¿qué más? Algunos ministros son piedras de tropiezo para los pecadores. Ok, porque no predica la cosa como son. Y mis hermanos, es mejor. Por eso yo había leído en Proverbio 3:12 que Dios reprende Al que ama. que ama. Es mejor así Amén. que escuchar fábulas y después, cuando Cristo viene, mi nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Es verdad? Es mejor escuchar algo duro que me pone a pesar, que me pone a llevar a mi casa y orar y pedir perdón, que cuando el día de juicio llega al final, el gracia terminó, es ahora que, Señor, dame el mensaje. Ya es tarde, mis hermanos. ¿Qué dice el consejo? Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Consejos sobre la salud e instrucciones para los obreros. Ok, entonces no hay duda, que Cristo va a venir pronto, ¿no es verdad? Pronto, Cristo va a venir. Hay algunos que dicen ahora que Cristo va a venir tan lejos así. Es verdad, está inventando el venida de Cristo más lejos, pero es pronto, mis hermanos. Y puede ser hoy para ti. Es verdad, cuando cierran los ojos, uno muere, es final. Entonces no podemos vacilar, ¿no es verdad? Pero tenemos una verdad presente, mis hermanos. Y tú sabes, la verdad presente es una verdad nueva, es una luz nueva. Porque hoy estamos escuchando muchas luces nuevas, que no es la verdad presente. ¿No es verdad? De que Cristo no es Dios, el Espíritu Santo es su fuerza, de muchas cosas extrañas, oraciones de meditación, y todo eso son cosas extrañas que no puede encontrar en la Biblia. Eso no es la verdad presente. ¿Qué es? Una parte importante de la obra ministerial es presentar fielmente al pueblo la reforma de la salud en su relación con el mensaje del tercer ángel. Como parte integrante de la misma obra, debieran adoptarla ellos mismos e impulsarla entre todos los que profesan creer la verdad. Ok. La reforma pro salud es estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel. Entonces, andan juntos. Como dice, son juntos, son hermanos. ¿Es verdad? Entonces, junto con el mensaje del tercer ángel, tenemos que predicar también, o enseñar también, la reforma pro salud. Entonces, la reforma pro salud es muy importante. Es una reforma, es un cambio de estilo de vida, de comer y también cómo andar con tu salud en todos los aspectos. Entonces tenemos que enseñarlos a los miembros, a los que profesan
creer la verdad. Amen. Amen. Pero muchos no quieren eso, ¿no es verdad? Muchos quieren vivir su vida como quieren. Pero vamos a ver qué dice el profeta de Dios, un consejo sobre el régimen alimenticio. ¿Qué dice? La indiferencia con la cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos es una ofensa hacia Dios. El separar la obra que se hace en favor de la salud del gran cuerpo de la causa no está en el orden de Dios. La verdad presente tiene que ver con la obra de la reforma pro salud, tan ciertamente como con los otros rasgos de la obra evangélica. Ninguna rama, cuando se la separa de las demás, puede ser un todo perfecto. Que entonces no podemos separarlo, es junto. Uno no puede decir yo voy a entrar en la reforma pro salud si el mensaje de tres ángeles y viceversa. No puedo predicarlo, dejar la reforma pro salud a un lado. Dios dice que estos libros de salud por parte de muchos es la indiferencia con lo cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos es una ofensa hacia Dios. Si estamos negando eso es una ofensa hacia Dios. ¿Es verdad? Eso es lo que dice el hermano de White. Y primero que entramos de nuevo en Daniel 1 para entrar en la parte final, ¿qué dice aquí? No podemos tener una correcta comprensión del tema de la temperancia hasta que lo consideremos desde el punto de vista de la Biblia. Y en ninguna parte podremos encontrar una ilustración más abarcante y convincente de la verdadera temperancia y las bendiciones que la acompañan, que brinda la historia del profeta Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Ok, entonces en ese capítulo 1 de Daniel, ahí podemos ver una verdadera temperancia y también las bendiciones que siguen a los que estás haciendo eso, a los que tomando los consejos de Dios, de la salud, de la reforma por salud, hay bendiciones que acompañan a los que están en eso. Vamos a ver. Y dice aquí, y les señaló, Daniel capítulo 1, versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entonces el rey compartió su estilo de comer con los que están ¿cómo se dice? Cautivos. Ok, gracias. Y entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Pero ellos, ¿qué pasó con ellos? Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, sí. Eso era una elección, ¿es verdad? Hablamos muchas veces que estamos libres, ¿es verdad? Tenemos el libre albedrío, tenemos que escoger por amor a Dios. Entonces ellos dijeron que no vamos a contaminar con el mejor comida del rey. Ahora, no era fácil para estos jóvenes, porque tú sabes, ellos eran esclavos, ¿no es verdad? No tenían derecho de decir nada. Lo que viene ellos tienen que aceptar, es verdad, pero ellos tuvo un conocimiento, una relación con su Dios hacia su tierra. No es ahora en medio de la prueba que ellos van a acumular o vamos ahora yo voy a tener una relación con mi Dios. No, tenía ya una relación con su Dios. Y es muy importante, mis hermanos, porque cuando viene la prueba, no es en ese momento de angustia que ahora tú vas a leer el libro de escribir profecía, ahora tú vas a comenzar el régimen alimenticio, ahora tú vas a obedecer. No es tarde, es ahora el tiempo favorable que tenemos que practicar y obedecer a Dios. Amén. Es ahora. Amén. Y por eso estos jóvenes pueden decir, yo no voy a
contaminar con la mejor comida del rey. Ellos pueden decir, ¿qué esclavo? Es verdad, ahora no somos esclavos todavía. Podemos decir, yo no voy a trabajar mañana, yo voy a tomar un cartica amarillo y después de 2 días tú vienes porque tú no quieres ir a eso y ve. Todo eso, ¿no es verdad? Tú puedes hacerlo, pero ellos no tuvieron otra opción, son esclavos. Lo que el rey dice que tienen que hacer, ellos tenían que hacerlo. Pero sin embargo, ellos tuvieron su fe en el Dios del cielo. Amén. Ellos decían, yo no voy a contaminar. La reforma pro salud para mí es muy importante, dice Daniel y sus 3 amigos. Es muy importante. Porque ahora, en nuestros días, en 2017, nos preocupamos con eso. ¿No es verdad? Eso pasó como ejemplo. Y dice entonces, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel y sus amigos no contaminaron su templo con la mejor comida de rey. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice aquí, hermano Alessandro? Entre las viandas colocadas ante el rey se hallaba la carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, y que a los hebreos les había sido expresamente prohibidas como alimento. Aquí Daniel fue colocado en una severa prueba. Se adheriría él a las enseñanzas de sus padres concernientes a las carnes y bebidas y ofendería al rey y probablemente perdería no solamente su posición sino su vida, o desobedecería el mandamiento del Señor y retendría el favor del rey, obteniendo así grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo, decidió permanecer firme en su integridad, cualquiera fuera el resultado. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Amén. Entonces ese joven, ese hebreo, la temperancia, la reforma pro salud era muy importante para ellos. ¿No es verdad? Y ahora no es casi, tú no escuchas eso, ¿no es verdad? Casi no está escuchando. ¿No es verdad? Porque ya no es importante para nosotros. Podemos comer y beber lo que sea que queremos en la noche, en la madrugada, lo que sea. No es importante. Pensamos que solamente hablar del Señor, leer un texto y listo. No, anda junto. La reforma pro salud y también el mensaje de los 3 ángeles anda junto. Y es bien, tú sabes. En el final tú vas a ver lo que pasó con Daniel, porque él era fiel y paró firme por su fe. Algo pasó con él. ¿Y qué dice aquí? Ni estrecho ni fanático. ¿Qué dice? Hay muchos entre los profesos cristianos hoy que considerarían a Daniel demasiado exigente y lo clasificarían como estrecho o fanático. Ellos consideran el asunto de comer y beber como de poca consecuencia para exigir una norma tan decidida que envolvía el probable sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y establecido su propia opinión como una norma de lo correcto e incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía de poca importancia no era considerado así por Dios. Los requerimientos divinos
deben ser sagradamente obedecidos. Los que aceptan y obedecen uno de los preceptos de Dios porque es conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque su observancia requería sacrificio. Bajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. El así ha dicho el Señor ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Amén. Es verdad, eso es lo que dice la sierva, la profeta de Dios. Entonces, como ellos hacían la voluntad de Dios y consideraba el régimen alimenticio, la temperancia, la reforma por salud como algo muy importante, Dios había bendecido a ellos. Y dice, el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros. Eran los más destacados, eran más inteligentes y tenían un rango alto de sabiduría. Los halló 10 veces mejores que los demás, y Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mis hermanos, es por eso que Daniel pudo recibir la visión del sueño de Daniel capítulo 2, porque él paró por la ley de salud. Amén. Y por eso decimos que en el corte, en el juicio, vamos a tener que 2 códigos de juicio: el 10 mandamientos y la Ley de salud. ley de salud. Ok, mis hermanos, aquí tenemos que escoger en esta mañana. Hay 2 juicios. General, 2 Pedro 3, versículo 7, es verdad que va a caer sobre ese mundo, y hay un juicio individual, porque todo tenemos que parecer ante el juicio de Dios. Entonces nadie, ni porque tú tienes una cara bonita, un pelo bonito, tú vas a pasar por alto el juicio. Tú tienes que pasar por el juicio. Y por eso dice, la crisis viene y no quedarán que adventistas ni pastores en pie. Eso va a ser muy cruel, mi hermano. Pero siempre hay una esperanza en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios presenta las cosas como son. Si tú vas a obedecer al Señor, tú vas a ser salvo. Y si tú no vas a obedecer, el juicio viene para ti. Y vamos a cerrar con este versículo que dice, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, porque aquel varón que decidió, dando fe a todos con haber levantado de los muertos, que es Cristo Jesús. Entonces Dios dice, Él va a pasar todo lo que hemos hecho por alto. ¿Y qué hace? Él da en todo lugar, Él dice, arrepiéntate, porque el hora de su juicio ha llegado. Y ahora, en esta mañana, vamos a clausurar aquí, pero Cristo nos llama. A través de su Espíritu Santo nos ponga algo en nuestro corazón que dice, ahora es el tiempo para seguir a Cristo Jesús. Amén. Hay alguien, semana pasada, y yo acabo de hablar con el pastor, y el pastor dice que está listo. Había algunas personas que pasaron delante y dice que quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Él habló con el pastor hoy, él dice él está listo. El agua está ahí porque el agua no se va a secar, pero el pastor también está ahí. Entonces hay una persona aquí que dice, Señor Dios mío, viene el juicio y yo quiero estar listo. Hay alguien aquí que dice, yo quiero estar listo para la venida de Jesús. Amén. Todo, ¿no es verdad? Todo, pero entre nosotros hay gente que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. Y hoy es tu día. Mañana no es permitido a ninguno de nosotros. ¿No es verdad? Acabamos de escuchar el joven que salió de su casa
ir a una discoteca. Y fuera de la discoteca se murió. Y listo. Ahora está en la página mejorando todo el camino, en Facebook todo, está muerto. Que paz descanse, pero tú estás vivo. ¿Es verdad? Tú tienes aliento de la vida. ¿Qué espera? ¿A mañana? ¿Para pasar igual? Nadie sabe que es el último día, mis hermanos. No podemos jugar con nuestra salvación. Dios está llamando a nosotros. ¿Tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? Mientras preparamos, Rudy, ¿tú quieres entregar tu vida hoy? ¿Hay alguien que dice hoy es mi día? ¿Tú quieres ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Hay alguien? No hay nadie. El Señor predique, tú no escuchas. ¿Hay alguien? La semana pasada yo vi gente que vino adelante, escribió su nombre. Pero hoy no están. ¿Quiere más seguir al Señor? ¿Piensa que hay más días? Si quieres ser bautizado, tú puedes pasar adelante. No es obligado. Dios está llamando. Mientras que vamos a cantar, vamos a poner de pie. Si tú quieres, tú puedes pasar adelante.
como dice el primer ángel, que la hora de su juicio ha llegado. Y tenemos que tener ese encuentro, mis hermanos, que ya el tiempo está acabando. Y no podemos jugar más con nuestra salvación. Vamos a pedir que nuestro hermano Rudy nos dirigimos en oración, y después tú dices, lo quiero, entonces pueda acercar uno de los líderes, como Rudy o César o Daniel, y así te puede decir, yo también quiero entregar mi vida. Espera que Dios te permite que no sea tarde. Vamos a orar. Hermanos, antes de orar, quiero decirles que el Señor nos llama. Yo entregué mi vida al Señor en el momento que el Señor me ha llamado. En esta mañana es igual, el Señor está llamando a cada uno de nosotros. No permita que las cadenas que están ahí te aten ahí. El Señor no obliga. El Señor solamente da oportunidades para la salvación. Yo sé que cada uno de nosotros que hemos bautizado ya en el nombre del Señor, tenemos cuentas que arreglar con el Señor en esta mañana. Sabemos que queremos bautizar de nuevo, pero el Señor ya está intercediendo para nosotros. Pero ahora el Señor está llamando a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Pero la promesa del Señor dice que acampa alrededor de aquellos que todavía tienen el corazón y quieren entregar su vida al Señor. Mis hermanos, vamos a orar en esta mañana pidiendo al Señor que protege a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado la verdad, mi Señor, y sabemos, mi Señor, que tú nos estás llamando, mi Dios, a arrepentirnos, mi Señor, de nuestras faltas, confesar nuestras faltas delante de ti, mi Dios. Oh Dios, no permita que salgamos de este lugar como hemos entrado, mi Dios. Tumba las barreras, mi Señor, que nos atan, mi Señor, ahí, con el pecado. No permita, mi Dios, que vamos a salir como si fuera no hemos escuchado tu palabra. Tú, Señor, sabes que hay personas aquí que quieren entregar su vida, pero protéjalos, Señor. Protéjalos en el nombre de Jesús, protéjalos.